¿Cuántas veces has dado excusas por un pecado que cometiste o por una práctica pecaminosa? ¿Cuán a menudo te justificas cuando pecas al punto que no tratas bíblicamente con tu pecado? El primer paso de obediencia que hace el creyente cuando el Espíritu Santo le convence de pecado es reconocer que ha pecado e identificar específica y detalladamente sus pecados. Al identificar patrones de pecados personales, es importante no dar excusas por el pecado. En su palabra, Dios da lineamientos importantes que nos ayudan a caminar en victoria. A través de una conversación entre un discipulador y uno o más discípulos, observemos lo que Dios nos dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9, y Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Por favor, abramos la Biblia y consultemos todos 1 de Juan, capítulo 1. Favor de leer todos unidos en voz alta, junto con el discípulo, lo que Dios nos dice en 1 de Juan 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Gracias. Esta es palabra de Dios. Cuando pecamos y luego nos justificamos y damos excusas, es como si dijéramos que no tenemos pecado. Según 1 de Juan 1, versículo 8, ¿en qué situación nos ponemos a nosotros mismos cuando decimos que no tenemos pecado? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Correcto. Nadie más nos ha engañado, sino que nosotros mismos nos hemos engañado. El pecado que cometemos nos separa de la comunión con nuestro Padre Celestial. Favor de leer todos unidos en voz alta, junto con el discípulo, lo que Dios nos dice en 1 de Juan 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias a Dios. Aun cuando hemos pecado, Dios provee todo lo necesario para que podamos ser perdonados y limpiados. Cuando dejamos de dar excusas por el pecado y somos sensibles al Espíritu Santo, Dios nos restaura a la comunión plena con Él. Esta verdad se recalca en otras escrituras también. Por ejemplo, favor de leer todos unidos en voz alta, junto con el discípulo, lo que Dios nos dice en Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así es. Encubrir nuestros pecados incluye no reconocer que hemos pecado, echar la culpa a otros, minimizar nuestros pecados, dar excusas por nuestros pecados, no identificar nuestros pecados específica y detalladamente, no confesarlos y no apartarnos de nuestros pecados. Según Proverbios capítulo 28, versículo 13, ¿cuáles consecuencias sufrimos cuando encubrimos nuestros pecados?
no prosperamos. Correcto. Nuestra relación con Dios sufrirá. Según Proverbios 28, versículo 13, ¿qué sucede cuando confesamos nuestros pecados y nos apartamos de nuestros pecados? Alcanzamos misericordia. Correcto. Dios tendrá de nosotros misericordia y será amplio en perdonar. En vez de dar excusas por tus pecados, debes dejar que Dios te examine y que Él te revele tu pecado para que puedas arrepentirte, confesar tu pecado y apartarte de tu pecado. A manera de reflexión, una pregunta. ¿Te arrepientes de intentar justificarte y echar la culpa por tus pecados en vez de confesar y apartarte de tus pecados? Otra pregunta de reflexión. Como un primer paso hacia la victoria sobre el pecado, ¿cuán dispuesto estás a hacer un registro de tus pecados contra Dios y contra tu prójimo sin intentar justificarte ni dar excusas por tus pecados? Terminamos este tiempo de estudio bíblico y reflexión orando por ti en silencio.